Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en la conferencia del día de hoy. Antes de iniciar la reunión, me gustaría hacer un breve recuento de las actividades que tuvimos a lo largo del año como seminario. Fue un año atípico y como esta es la última conferencia dentro del ciclo de conferencias mensuales del año, pues me gustaría aprovechar el espacio para hacer una breve recapitulación. La pandemia nos abrió la puerta para organizar eventos casi semanales donde el espacio físico no fuera un problema. Durante estos últimos meses hemos ofrecido al público 14 conferencias en el marco del ciclo La vida emocional en la pandemia. Asimismo, en colaboración con la Casa de las Humanidades, organizamos la mesa redonda Facetas del Miedo en el mes de julio. Por otro lado, estamos en pleno desarrollo del ciclo Afectividad y Convivencia Urbana en las nuevas normalidades. La siguiente sesión es el 10 de diciembre. Nuestros jóvenes investigadores organizaron el grupo de lectura Emociones Sociales y Emociones Colectivas y cerramos el año con esta conferencia dentro del ciclo Emociones y Afectividad, una mirada interdisciplinaria y además con la edición de un libro sobre la vida emocional en la pandemia. Podemos concluir que ha sido un año muy bueno para nosotros. Sin embargo, invito a la comunidad universitaria y al público en general a estar más conscientes de las emociones y la afectividad y a reflexionar sobre ellas, ya que son un buen instrumento para entender mejor lo que nos está pasando. Tenemos miedo, ansiedad, pero también emociones positivas según las circunstancias. Sigamos aprendiendo y cuidándonos. Varias de las conferencias que organizamos se ocuparon de distintas teorías y formas de manejar las emociones. Los invito a visitar nuestra página web www.suafem.unam.mx. Y ahora sí, voy a presentarles a la doctora Rosa Isela Ojeda Martínez. Ella es doctora en antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó una doble estancia postdoctoral en el posgrado en Ciencias Cognitivas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Morelos. Realizó una estancia de investigación en el Departamento de Psicología de la Universidad de Georgia y en el Centro de Desarrollo Infantil de la misma institución. Ha sido profesora en la licenciatura de Antropología Física y Antropología Social de la ENA, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en la Maestría de Ciencias Cognitivas y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en la Maestría en Antropología del CIMSUR UNAM. Ha publicado diversos artículos, 2 libros y un dossier. Actualmente se encuentra comisionada como catedrática CONACYT en la Maestría en Antropología Social de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, y sus líneas de investigación abarcan la antropología cognitiva, antropología del comportamiento, violencia, cognición en niños y primates y orígenes de la cultura. El título de la conferencia del día de hoy es Percepciones en niñas y niños sobre la violencia en la ciudad de Chihuahua. Pues sin más preámbulo, Rosa Isela, te cedo la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar dar esta conferencia que seguramente despertará un gran interés. Te cedo la palabra y me voy detrás. Por favor, prende tu micrófono, Rosa Isela. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias a los organizadores del SUAFEM. Y muchas gracias a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook. Voy a comenzar mi presentación. Pues hoy les voy a presentar una ponencia que se titula Percepciones de niñas y niños sobre la violencia en la ciudad de Chihuahua. Bueno, en primer lugar, me gustaría que empezáramos reflexionando un poco sobre qué es la violencia. La violencia es un fenómeno tan complejo y tan variado que no hay una definición que lo contenga, que contenga este fenómeno en toda su experiencia, en toda su magnitud. Pero para los fines de este proyecto me voy a circunscribir a una definición pues bastante ligera y no muy compleja, pero que es una definición abarcativa que nos puede ayudar a entender el fenómeno del que les voy a hablar hoy.
La Organización Mundial de la Salud define violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Bueno, como les comentaba, esta definición, por ejemplo, no contempla la violencia simbólica, pero también es parte importante, por ejemplo, la forma en que las instituciones pueden ser violentas también, formas de violencia más subjetivas que a lo mejor no causan un daño físico, pero que sí causan un daño psicológico o que pueden causar un daño cultural o un daño simbólico, a un nivel más simbólico. Bueno, ¿y qué tipos de violencia, no? Ya cuando tratamos de entender la violencia ya no desde una perspectiva abstracta o desde un concepto o una definición, y cuando ya situamos la violencia en el mundo real, es decir, la violencia no es algo que solo ocurre en nuestras mentes, no es algo abstracto, no es un simple concepto, sino es algo que implica acción, es algo que implica que haya una repercusión en la materialidad, ¿sí? Entonces, eh, vimos ahorita en la definición que puede haber incluso violencia autoinfligida, de la cual no vamos a hablar hoy, por ejemplo, el comportamiento suicida, las autolesiones. Hoy vamos a hablar más de la violencia interpersonal, es decir, de la violencia que podemos llevar a cabo unos a otros, la violencia familiar, por ejemplo, o la violencia de grupos, o podemos llamar político, social, como podrían ser, por ejemplo, las guerras, o la violencia puede ser, por ejemplo, la desigualdad social, podríamos incluso decir que es un tipo de violencia económica. Entonces, ya cuando empezamos a ver los tipos de violencia y empezamos a analizar la violencia ya no como un concepto abstracto, sino como algo que sucede en nuestras vidas, es más fácil que la podamos identificar, más allá de una definición. Bueno, y para que podamos ir contextualizando esta relación entre violencia y niñez y para que podamos ir entendiendo eh, qué es lo que estamos tratando de comprender en este proyecto, es bueno que primero también partamos de una conceptualización de qué es un niño o una niña. Para los fines de este proyecto, para nosotros nos es muy práctico ceñirnos a una definición cronológica. Es decir, para este proyecto un niño puede ser cualquier ser humano, una niña o un niño puede ser cualquier ser humano que sea menor de 18 años, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad, ¿sí? Esta definición va a ser totalmente arbitraria porque en muchas culturas un niño puede ser, dejar de ser niño mucho antes de los 18 años, ¿no? Entonces va a ser una definición contextual, va a ser una definición que va a depender de la cultura, incluso de la historia. Por ejemplo, en el siglo XVII uno dejaba de ser niño entre los 7 años, ¿no? A comparación del siglo XX, que puedes dejar de ser niño hasta los 21 años, dependiendo cuál sea la mayoría de edad en el país en el que estés. Entonces, vamos a ver que esto de niño o niña en realidad es un concepto antropológico que va a variar dependiendo en el lugar en el que estés, en el tiempo que estés y en el contexto, ¿sí? Para los fines del proyecto, a nosotros nos es muy fácil identificar un niño como alguien menor de 18 años, ¿sí? Es decir, nos situamos en un contexto en México, cultura occidental. Bueno, y también para entender desde dónde estamos viendo nosotros la violencia y desde dónde estamos viendo la niñez, es importante que recordemos los derechos de los niños. Desde el año 89, la ONU
estableció los derechos de los niños, ¿sí? Es decir, que todas las niñas y los niños tienen derecho a la vida, a la salud, a la educación, al juego, a la convivencia familiar, a la protección contra todo tipo de violencias, a no ser discriminados. Y aquí vamos a poner énfasis a que sus opiniones se escuchen y sean tenidas en cuenta. Rosa Bien Isela, sabemos que, ¿sí? permíteme interrumpirte. Creo que querías compartir tu pantalla y no se está viendo. ¿No? No. Entonces, por Aunque favor, sea. pícalo otra vez. Ok. A ver. Acá en Webex. Sí, aquí en Sí. el... A ver, a ver. Aquí. Ahí está. Perdón. Entonces voy a pasar así, voy a pasar rapidito las diapositivas. Este fue el del concepto de la violencia, los tipos de violencia. En realidad no nos perdimos de mucho porque todavía no llego a la parte más gráfica o de las imágenes. Ok, nada más pícale que se abra la pantalla completa y para eliminar las miniaturas del lado izquierdo y yo con eso te dejo. Gracias. Ahí estábamos hablando de los derechos de los niños. Entonces, aquí hay que poner énfasis en que si bien pareciera como obvio, ¿no? Que los niños tienen derecho a jugar, a la salud, a la convivencia familiar, a la protección contra todo tipo de violencia, a no ser discriminados y a que sus voces se escuchen y sean tomadas en cuenta, no es tan obvio, ¿no? Vamos a encontrar que también dependiendo del país en el que viva ese niño o esa niña, va a haber diferentes accesos a estos derechos, ¿sí? Por ejemplo, hay niños que no tienen derecho a la salud, que tienen el derecho, pero que no tienen acceso a la salud, que tampoco tienen acceso a la educación. Hay niños que no tienen acceso al juego, por ejemplo, porque tienen que trabajar. Hay niños también que no tienen derecho a la convivencia familiar porque no tienen una familia. O hay niños que viven en contextos de violencia que no les permite gozar de su derecho que tienen como niño de vivir una vida libre de violencias. Y aquí, en esta parte donde dice la definición, tienen derecho a que sus opiniones se escuchen y sean tomadas en cuenta. Este es el derecho que con más frecuencia obviamos o que se vulnera más fácilmente. Es decir, bueno, puede ser que el niño sí tenga acceso a la salud, tenga acceso a la educación, que vaya a la escuela, que juega, que tenga amigos, que viva en un contexto que no sea violento, pero casi nunca podemos asegurar que la voz del niño se escuche y que además se tenga tenida en cuenta, ¿sí? Sí, que se tenga en cuenta. Ese va a ser como el derecho más difícil de alcanzar. Si bien el niño puede tener cubiertas todas sus necesidades, de ahí a que el niño sea escuchado y sea tenido en cuenta como un auténtico actor social como un auténtico sujeto, hay un tramo, ¿no? Entonces, esto me gustaría que después lo recordáramos. Y esta declaración de los derechos de los niños que se dio bastante tarde en la historia, podríamos decir, ¿no? Casi 1990, hace muy poco tiempo que se reconocieron los derechos de las niñas y los niños. Se retoma en antropología, una rama de la antropología o una línea de investigación que va a estar muy relacionada con dar a conocer y estudiar los saberes y las voces de los niños desde un nuevo paradigma, ¿sí? Es decir, hacer investigación tomando a los niños como auténticos actores sociales y como auténticos informantes y como auténticos miembros de una sociedad. Es decir, que los niños poseen saberes y conocimientos al igual que cualquier otro miembro de la sociedad. Claro, desde un contexto en relación a su edad y en relación a su experiencia, pero saberes auténticos y conocimientos auténticos. Es decir, antes de la Declaración de los Derechos de los Niños, en muchas ciencias sociales, incluida la antropología,
los saberes y las voces de los niños no eran tenidas en cuenta. Cuando se quería estudiar determinada cultura o determinado fenómeno dentro de cierta cultura, a los que se les preguntaba era a los adultos, ¿no? Y sobre todo a los adultos varones, ¿no? A los hombres. También cuando entraron las voces de las mujeres en la antropología, pareció también arrastrar las voces de los niños. Y eso fue algo, ha marcado un cambio de paradigma en la antropología, ¿sí? Sobre todo en la antropología de la infancia y en los estudios de la infancia, que no son exclusivos de la antropología, pero que en la antropología van a tener una importancia considerable, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los antecedentes de este proyecto? Por qué decidí estudiar a los niños, la violencia y dentro de qué marco se está desarrollando esta investigación? Bueno, este proyecto forma parte de una investigación todavía más amplia sobre la violencia hacia las niñas y las mujeres en la ciudad de Chihuahua. Ustedes saben que aquí en Chihuahua, históricamente, desafortunadamente, los feminicidios han sido a lo largo de los años, históricamente, como un fenómeno presente aquí en el estado de Chihuahua. Entonces, este proyecto de estudiar la violencia en los niños, pues forma parte de este proyecto más amplio y más ambicioso de tratar de entender cuáles son los fenómenos o el conjunto de fenómenos y multicausas que llevan a que en Chihuahua haya un alto índice de violencia hacia las mujeres. Este proyecto forma parte de un proyecto de cátedras CONACYT que tiene su sede en la maestría en antropología social en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Y para ponerlo en marcha, concursamos en una convocatoria de proyectos PACMIC de la Secretaría de Cultura de aquí, Chihuahua, y gracias a este proyecto obtuvimos el financiamiento para poder realizar parte de esta investigación. Bueno, vamos a hablar un poquito del contexto de Chihuahua, ¿no? Para situarnos por qué en Chihuahua, por qué violencia. Bueno, como ustedes bien saben, a través de las noticias, medios de comunicación, Chihuahua, al ser una zona fronteriza, un estado fronterizo con Estados Unidos, hay una fuerte actividad de delincuencia organizada, específicamente en narcotráfico, históricamente, ¿no? Pues, más o menos como desde los años 50. Eh, También debido a la actividad delictiva, es un estado con unos altos índices de homicidios y de violencia feminicida también, ¿no? Hablábamos de esto, por ejemplo, la, los famosos casos de las muertas de Juárez, ¿no? Que así se le decía antes, cuando no se manejaba mucho el concepto de feminicidios, hablábamos de las muertas de Juárez. Pues también ahí Chihuahua fue como uno de los estados desafortunadamente pioneros o primarios donde se fue empezando a manifestar esto en México. Eh, También algunos estudiosos le atribuyen a una industria maquiladora que va a tener como consecuencia que como en la industria maquiladora la mayoría de las trabajadoras o de los trabajadores son mujeres, muchos hogares y muchos niños se encuentran solos y sin supervisión de un adulto por muchas horas durante el día, ¿no? Entonces esto también se ha encontrado que va a ser un factor que va a provocar o que genere más vulnerabilidad en los niños, ¿no? También vamos a encontrar una población pobre o una población con falta de acceso a muchos recursos en muchas colonias de aquí de la ciudad de Chihuahua y de otros municipios del estado. Y esto va a ocasionar también que estos niños pues puedan ser víctimas o puedan vivir en un contexto de violencia más exacerbado, ¿no? Que población, por ejemplo, de clase media. Eh, También hay muchas estadísticas sobre la violencia intrafamiliar aquí en el estado.
Esto no es exclusivo del estado, obviamente en todo México y en todo el mundo, pero Chihuahua tiene unas estadísticas que sobresalen, ¿no? Junto con otros estados de México, por ejemplo, Guerrero, el Estado de México. En cuanto a violencia feminicida y homicidios, Chihuahua ha estado varias veces en primer lugar y últimamente eh, compitiendo con el Estado de México, por ejemplo. Incluso recordarán que hace algunos años fue calificada como la ciudad más violenta del mundo, ¿no? Entonces, después también estuvieron las favelas en Brasil, San Pedro Sula en Honduras, algunas regiones en guerra, en Medio Oriente. Entonces, sí es un problema latente el de la violencia aquí en el estado. Perdón que voy a tener que parar un segundo porque se me está acabando la batería y no tengo a la mano el cargador. Perdón. Ya, perdón. Entonces, también el hecho de que seamos un estado frontera con Estados Unidos y por aquí se sabe muy bien que las actividades de narcotráfico y las actividades de migración, esto va a implicar un tráfico de drogas muy importante de sur a norte y un tráfico de personas también. Entonces, esto convierte al estado de Chihuahua, particularmente a Ciudad Juárez y a la ciudad de Chihuahua, como un fenómeno complejo y un fenómeno muy alarmante en relación a los problemas de seguridad y en relación a los problemas de violencia. De alguna manera, las personas que vivimos aquí en Chihuahua vamos naturalizando la violencia, ¿no? Y vamos tratando de hacer nuestras vidas diarias sin que nos afecte mucho, pero precisamente el reconocer que lo vamos naturalizando nos llevó también a plantear la necesidad de hacer algo para que la violencia no se naturalizara tan fácilmente, ¿no? ¿Y cómo afecta todos estos microfenómenos que conforman el gran fenómeno de la violencia? ¿Cómo afecta todo esto a las niñas y a los niños? Es decir, hay una diferenciación entre la niñez de los niños que viven en países más pacíficos, obviamente, con los niños que viven en estas ciudades, por ejemplo, como en San Pedro Sula, en las favelas de Brasil, en algunas regiones de Colombia donde está el conflicto armado, o regiones como aquí en Chihuahua, ¿no? ¿Cómo afecta esto a las niñas y a los niños? Bueno, y los objetivos de este proyecto, ya entrando en materia más específica de cómo se desarrolló esta investigación, eh, el objetivo más importante es conocer las percepciones que tienen los niños sobre la violencia. Es decir, si nosotros nos planteamos que queremos generar un cambio o que queremos tener una incidencia en la realidad para que las nuevas generaciones seamos menos violentas o para que las nuevas generaciones que vivimos aquí, el impacto de la violencia sea menor o que naturalicemos menos la violencia, lo primero era entender, bueno, cómo perciben, cómo conciben los niños sobre la violencia. ¿Qué saben los niños sobre la violencia, no? Antes de prevenir la violencia o antes de saber
cómo se afectan ellos a través de cómo se afectan sus vidas por la violencia. Para empezar, ellos entienden lo que es violencia, saben lo que es violencia, qué consideran ellos que es violencia, cómo lo definen, y ya después tratar de entender cómo lo viven. Y también, sobre todo, lo que este proyecto es un proyecto de, podemos decir, de antropología aplicada o tal vez de antropología, de investigación-acción. Es decir, es un proyecto que no intenta solo quedarse en obtener conocimiento y datos, sino en a través de ese conocimiento buscar incidir en políticas públicas o por lo menos incidir en la población en la que estuvimos trabajando, sobre todo coadyuvar a la prevención de la violencia. Bueno. El sitio de estudio, bueno, ustedes ya saben dónde está Chihuahua, ¿no? Aquí viene al norte de México y la ciudad de Chihuahua está como al centro sur del estado. Los lugares precisamente donde estuvimos trabajando fueron centros comunitarios municipales y estatales. Aquí en la ciudad de Chihuahua hay una serie de centros comunitarios financiados por el Estado, unos de ellos por el municipio y otros por el Estado. Y entonces en estos centros comunitarios nosotros fue que realizamos el proyecto con los niños que asisten a estos centros de a estos sitios, a estos centros comunitarios, que ahorita les voy a platicar un poquito más cómo eran las actividades que realizábamos ahí. Estuvimos también en una casa hogar, fue el único lugar en el que estuvimos que no era parte del centro comunitario, y en una biblioteca pública. Y al mismo tiempo de este proyecto, también estuvimos haciendo observaciones como parte de otro proyecto que está ligado a este también, que era relacionado a la violencia de género en las escuelas. Entonces, estas colonias que nosotros, en las que están localizados estos centros comunitarios, son colonias populares, son colonias que están a los márgenes de la ciudad. Elegimos estas colonias porque son colonias que ya se sabe o son colonias que están muy bien identificado, donde hay altos índices de violencia, donde sabemos que hay balaceras más frecuentemente, donde sabemos que hay encobijados, es decir, que gente que tiran a la calle o que la asesinan, donde hay más homicidios, donde hay más robos, donde hay más delincuencia, ¿no? Y son colonias muy vulnerables, son colonias populares, son colonias, la gran mayoría son colonias que no están pavimentadas, son colonias que tienen difícil acceso al agua, difícil acceso incluso a la iluminación pública, ¿sí? Con muchos problemas de drogadicción, por ejemplo, entre sus habitantes. Entonces son colonias donde nosotros sabíamos de antemano que eran colonias que presentaban este tipo de problemas. La metodología que usamos, este es un estudio completamente cualitativo, es un estudio con un enfoque gráfico, un estudio antropológico, donde elegimos utilizar una metodología coparticipativa. ¿Esto qué significa? Que no solamente el investigador se asume como el conocedor o el que va a aportar o va a encontrar o va a fabricar o va a generar los datos, sino que va a coparticipar con la población de estudio, en este caso con los niños. Es decir, los niños nos iban a ayudar a generar el conocimiento y los niños iban a ser los depositarios de este conocimiento, pero al mismo tiempo los niños iban a participar de manera muy activa generando los datos y el conocimiento. Bueno, nosotros nos planteábamos varias cosas como cuáles eran las mejores formas para que nosotros pudiéramos comunicarnos con los niños. Si bien sabemos, esto no quiere decir que nosotros pensemos que los niños no pueden entender cuestiones complejas. No, claro que uno puede, claro que sí, uno puede hacer una entrevista con un niño y hablar de cosas muy complejas,
pero lo que queríamos era que, aparte de que un niño no te puede tener atención 2 horas o 3 horas, también queríamos que los métodos y las formas de comunicarnos fueran más adecuadas para ellos, ¿no? No más cómodas para nosotros, sino más cómodas y más adecuadas para ellos. Fue así que diseñamos una serie de talleres en todas estas colonias que visitamos, impartimos talleres. Estos talleres más que nada eran una forma de dialogar y discutir acerca de lo que los niños entendían sobre la violencia. Pero para poder dar paso a una discusión y a un diálogo, pues nosotros hicimos una serie diseñamos los talleres de manera que fueran lúdicos, de manera que pudiéramos acercarnos en un vocabulario más adecuado para ellos, que al mismo tiempo los talleres implicaran juego, es decir, que la investigación no fuera de un corte así muy académico cuando lo aplicamos con adultos, sino que implicara cuestiones que llamaran la atención a los niños y que ellos mismos también pudieran manipular y que ellos también pudieran participar, siempre tomando en cuenta la cuestión lúdica, ¿sí? Es decir, que también el taller tuviera, de alguna manera, sin proponérnoslo, esto fue surgiendo. El taller se volvió incluso como una actividad no terapéutica, porque no somos psicólogos, pero sí tuvo el taller también una, eh, una función muchas veces para que los niños encontraran un lugar seguro donde expresarse, pero también para que los niños se divirtieran y para que los niños también salieran a veces de ese ambiente que nosotros veíamos cuando llegábamos a las colonias, ¿no? De ver gente pasar drogándose, saber de que mataron a uno, saber de que mataron a otro. Es decir, los niños son muy conscientes de su contexto y este tipo de espacios les brindaban realmente a ellos un espacio libre de violencia y un espacio seguro. Bueno, entonces con esta idea de hacer los talleres, investigar jugando, es decir, hacer una investigación en términos de los niños y hacer una investigación donde los niños y las niñas tuvieran más facilidad para comunicarse con nosotros y partiendo de la idea de que no solamente nos podemos comunicar a través de las palabras, como yo estoy haciendo ahorita principalmente, ¿no? O a través de un discurso o a través del lenguaje verbal, sino utilizar las multimodalidades de comunicación que utilizan más los niños, como son la cuestión gráfica, la cuestión visual, la cuestión de los juguetes, la cuestión de los accesorios, la cuestión de los colores, de las pinturas, de lo lúdico, del juego, ¿sí? de la conversación informal. Entonces, más o menos para los talleres utilizamos desde títeres, juguetes, pinturas, colores, materiales de dibujo, materiales de pintura, instrumentos musicales. Era todo, hagan de cuenta, como un show, ¿no? Era como algo que les proporcionaba a la vez a ellos como entretenimiento, pero al mismo tiempo también generaba una plataforma para que pudiéramos dialogar, para que pudiéramos conversar jugando y para que los niños pudieran expresarse. Entonces era muy interesante porque había talleres, había colonias donde no había centro comunitario en realidad. Como por ejemplo aquí a la izquierda se podrán dar cuenta, estoy yo ahí con un sombrerito y una flor. Y se dan cuenta que la calle no está pavimentada y en esta colonia ni siquiera había centro comunitario. Las actividades que se hacían como parte de como parte, digamos, de actividades precursoras antes de que se creara un centro comunitario ahí, pues se hacían en la calle, ¿sí? Aquí muy cerca pasan las vías del tren y era un lugar así como bien peligroso para los niños. Y entonces había veces en que dábamos los talleres en la calle. Aquí también, por ejemplo, es afuera de un Oxxo. Me tocó dar un taller con niños afuera de un Oxxo y aquí al ladito hay calle, pasaban coches y todo. Entonces,
en algunos talleres incluso pues teníamos que usar algunas sillas que nos prestaban. En sí fue, las condiciones fueron también variables, pero siempre tratábamos de que el taller mantuviera el mismo esquema, ¿no? Que hiciéramos todas las actividades en todos los lugares a donde íbamos, hubiera o no recinto, hubiera o no mesas. Entonces, miren, aquí estamos en la calle. Después de eso, pues ya a veces, en esta ocasión me acuerdo que después de eso nos fuimos a jugar una cascarita. Acá, por todo el contrario, aquí sí había un centro comunitario bien establecido, pero había colonias con tan poco acceso a ciertos recursos que mucho menos iba a haber un centro comunitario. Pero había otras colonias donde ya tenían como bastante avance. Por ejemplo, aquí había incluso un gimnasio de box. Habían hecho un centro comunitario muy bonito donde daban muchas actividades y tenían incluso una área para practicar box muy bonita. Y ya tenían como que muy decorado y muy bonito su centro comunitario. Aquí en medio está Alicia, que fue mi colaboradora en este proyecto. En parte de este proyecto ella me ayudó a impartir los talleres y también a veces pues ahí dentro de los talleres conocíamos otras personas que hacían otro tipo de actividades, como aquí está una maestra jubilada, Eloísa Terrazas. Ella les hablaba sobre la violencia hacia los animales, ¿no? O les hablaba sobre los animales, como que les ayudaba a construir empatía este, sobre los animales. Bueno, y aquí tengo unos ejemplos de qué era lo que hacíamos en los talleres. Aparte de hablar, conversar, discutir, empezar por, bueno, ¿qué es la violencia? Ustedes que entienden por violencia, a ver qué tipos de violencia conocen. Ya después de que discutíamos, hablábamos, conversábamos, al final ellos hacían un dibujo con alguna anécdota o con algún mensaje o el tema del dibujo era la violencia, pero ellos podían dibujar lo que ellos quisieran, ¿no? Entonces, estos dibujos que precisamente apenas estamos analizando, todavía no los analizamos, más que el resultado, no queremos que el resultado del proyecto sean los dibujos, sino como parte del proceso de investigación y como parte de la dinámica de los talleres. Fue muy interesante cómo ellos, a través de la expresión gráfica, a través de la expresión artística, podríamos decirlo, nosotros sabemos que cuando somos niños nos encanta dibujar, ¿no? No a todos los niños, pero a la mayoría de los niños les encanta dibujar. Entonces, en los dibujos, ellos nos contaban anécdotas o nos plasmaban sus percepciones de la violencia, ¿no? Por ejemplo, para ellos fue muy recurrente que hablaran de la violencia interpersonal, es decir, de la violencia que ocurría entre ellos, ¿no? Como compañeros de barrio, como compañeros de calle o como compañeros de la escuela. Entonces, sus dibujos estaban siempre hablando sobre lo que les había ocurrido en la escuela o que se habían peleado o que un niño les había pegado o que los habían correteado o los habían amenazado. Era como que muy recurrente el escenario de la escuela. Fue muy recurrente también que apareciera el bullying, ¿no? Y que lo mencionaran y que lo conocieran así, ¿no? Como bullying o acoso escolar. Entonces, en casi todos los talleres nos hablaban del bullying escolar o de las burlas que recibían o las burlas que ellos hacían a otros en la escuela o nos contaban verdaderas historias de anécdotas que les había pasado en algún momento de su vida o en su barrio o en la escuela. También nos hablaban mucho por ejemplo, aquí nos hablan de la discriminación de parejas, ¿no? Algunos, si no sabían decir, por ejemplo, violencia de género, pues decían discriminación de parejas, pero tenían el concepto claro, aunque a veces el término no. Los resultados
de estos talleres, ¿no? Lo que nosotros pensábamos del principio es que efectivamente los niños iban a tener un conocimiento sobre la violencia, pero lo que realmente nos sorprendió fue qué tan amplio fue este conocimiento y sobre todo los diferentes tipos de violencia. Estaban muy conscientes, conocían muy bien lo que pasaba en su barrio, lo que pasa en su ciudad, en su país y en el mundo, ¿sí? No nada más nos hablaban de la violencia que ocurría en sus barrios, nos hablaban también de la violencia en la ciudad, nos hablaban de la violencia en México y algunos niños incluso nos hablaron de la violencia en el mundo, ¿sí? Es decir, están muy bien informados, eh, están muy conscientes de la problemática en cuanto a la violencia, no solamente en su comunidad, sino más allá. Y los tipos de violencia que identificamos con más frecuencia fue, en primer lugar, el bullying. Parece que el bullying es un problema que sale a la superficie muy rápido, ¿sí? Parece que es un problema en realidad grave porque los niños lo tienen como que muy presente y se quejaban mucho de eso, ¿sí? O sea, se quejaban del bullying y estaban así como que tenían muy presente esas historias y nos las contaban y además el mismo concepto lo tenían muy claro. Otra cosa que nos sorprendió también fue el ciberacoso, ¿no? Um, las edades de los niños iban entre 5 y los más grandes 14 años, con una media entre 8 y 10. Eh, es sorprendente cómo ellos están muy bien familiarizados con las tecnologías, con las redes sociales y tenían muy bien identificado el ciberacoso y cómo varios de ellos habían sido ya víctimas y cómo varios de ellos conocían a otras víctimas, ¿no? Y también habían sido víctimas de acoso por adultos, ¿sí? Por parte de adultos. Entonces, eso fue en realidad como que muy revelador para nosotros, ¿no? Que muchos niños sobre todo niñas, nos hablaron de esas experiencias, ¿no? Que fueron para ellas eh, difíciles, vergonzosas, de las cuales incluso a veces ni siquiera habían dicho a su familia, ¿no? Eh, la violencia de género también ellos la tenían como que muy clara y sabían como que tipificarla muy bien, hablaban mucho de la violencia de género, de la violencia física, sobre todo entre ellos, la violencia verbal también, de los insultos o de las de la violencia verbal que sufren en la escuela, de los insultos, de los apodos, y ya más a nivel de la ciudad, pues nos hablaban mucho de los homicidios, de los feminicidios, también estaban como que muy enterados. De otra cosa que nos llamó mucho la atención, que no teníamos contemplado nosotros al principio, teníamos como contempladas todos los tipos de violencia, pero el racismo no lo teníamos como que muy claro. Y cuando los niños nos empezaron a hablar de racismo, nos empezamos a dar cuenta que era bastante eh, común entre ellos referirse al color de la piel para insultarse, ¿no? Y en varios centros comunitarios nos hablaron de eso y varios dibujos reflejaron esa realidad, ¿no? El de referirse o de burlarse al color de piel. Con menos frecuencia nos hablaron de las guerras, por ejemplo. Eh, también nos hablaron del narcotráfico. Uno de los talleres que impartimos lo impartimos en un municipio de la Sierra Tarahumara, y allá en la sierra fue donde casualmente en los dibujos aparecieron más armas, ¿no? No es casual, pues la sierra es uno de los necroespacios de aquí de Chihuahua y de México, y entonces como que los niños estaban como que, al menos en su imaginario, en su gráfica, en sus dibujos, nos develaron mucho la cuestión de las armas. Y obviamente también la violencia doméstica fue como que muy insidiosa, muy nombrada por ellos, ¿no? Algo que fue interesante fue cómo las niñas y los niños eh, se conciben a sí mismos tanto como víctimas
como victimarios, pero se conciben más a sí mismos como víctimas, ¿sí? Aunque reconocen que ellos también pueden ser victimarios. La mayoría de ellos, al igual que los adultos, eso es muy interesante, eh, los adultos en relación a la violencia nos consideramos más víctimas que victimarios, ¿sí? Y como que no somos tan conscientes de nuestra capacidad de generar violencia o de generar dolor en el otro o de este, hacer agresiones hacia el otro, ¿no? Pero sí se concebían más como víctimas que como victimarios, lo cual eso también es interesante porque también ese patrón se repite en adultos, ¿no? La experiencia de la violencia en niños y niños es diferencial, ¿sí? Es decir, las niñas y los niños no reconocían las mismas cosas como violencia. Por ejemplo, las niñas nos hablaron más de la violencia de género que los niños. Uno que otro niño nos habló de la violencia de género, pero las niñas nos hablaban mucho de la violencia de género. Las niñas reconocen más a los niños como victimarios, ¿sí? Y los niños reconocen más a otros niños como victimarios. Esto también fue muy interesante, ¿no? Es decir, se reconoce más a los niños entre las niñas y entre los niños como victimarios, es decir, como los que infringen o causan el daño, ¿sí? Esto no quiere decir que las niñas no sean victimarias, también las niñas pueden ocasionar daños y dolor a otros a través de insultos verbales, a través de agresiones físicas, también las niñas y las mujeres pueden ejercer violencia, pero aquí nos llamó la atención es que las niñas reconocían más a otros niños y que los niños reconocían más a otros niños. ¿Sí? Entonces, ahí hay algo de género que hay que analizar. También nos llamó la atención de, obviamente, la escuela es el lugar donde los niños pasan más tiempo y la escuela fue uno de los contextos más referidos, ¿no? Ahorita les decía lo del bullying. El bullying resaltó precisamente como en realidad algo que les aterra a los niños y algo que padecen, ¿no? Sin embargo, ninguno se reconoció como creador de bullying, sino más bien como víctima de bullying, lo cual es interesante, ¿no? Entonces, ¿dónde están los bullies? Los bullies tienen que reconocer que son bullies. Entonces, no todos reconocemos qué tan bullies somos, ¿no? Claro que debe de haber niveles, ¿no? De el tipo de daño y la frecuencia o la intensidad con la que se lleva a cabo el acoso escolar o el bullying. También lo que les comentaba es que el uso de la tecnología y de las redes sociales fue un escenario importante. Yo conocí redes sociales que no sabía que existían gracias a estos niños. Es decir, redes sociales que son para niños, ¿sí? Entonces, donde ellos nos contaban, no, es que en tal aplicación, en tal red social, este le hizo esto al otro, y nos contaban toda la historia y yo pensaba que igual habían inventado los nombres. Luego fuimos, buscamos en internet y sí existen esas redes sociales. Obviamente son redes sociales que se venden como para adolescentes, pero ya en realidad esas redes son utilizadas por niños de primaria, ¿no? Entonces, son las maneras en que ellos también están socializando. Ellos también están socializando a través de las redes sociales, ¿sí? Como niños, pero socializando, utilizando esta, esta tecnología. Y esto va a ser muy importante porque precisamente en estos escenarios digitales eh, es más difícil identificar muchas veces al agresor y es más fácil que los niños sean vulnerables o que sean víctimas de un victimario adulto, ¿sí? Podríamos ahí entrar a una discusión de que si hay una diferencia en que entre el victimario sea una niña o un niño y el victimario sea un adulto. Sí hay una diferencia, ¿sí? Por lo menos legal. Al menos ya hablando subjetivamente y antropológicamente también hay diferencias obvias, ¿no? Eh, pero si nos situamos nada más a nivel legal, eh, sí es completamente grave, ¿no? Que un adulto esté utilizando este tipo de redes y que ahí pueda causarle daño de más allá
que simplemente una burla o algún tipo de bullying, ¿sí? Por ejemplo, un tipo de abuso sexual de tipo más, si bien no abusan sexualmente de los niños en una forma instrumental, sí puede ser a través de fotografías, por ejemplo, ¿no? Que un par de niñas nos contaron experiencias al respecto. Entonces, este nuevo uso de las tecnologías y las redes sociales por parte de los niños abre un escenario importante, un escenario que debemos de ponerle mucha atención, donde los niños pueden ser fácilmente víctimas de muchos tipos de violencia, ¿sí? Entonces, eso ahí también a nosotros nos dio como que muchas ideas y nos hizo darnos cuenta de que pues esto iba mucho más allá, ¿no? Y que en realidad allá afuera están pasando tantas cosas que ni nos imaginamos que les están pasando a los niños, ¿no? Y una vez que les brindamos a los niños un espacio para hablar, para comunicarse, para expresarse, es como empiezan a aflorar precisamente esos contextos y esos problemas. Bueno, ¿qué podríamos discutir de esto, no? Es necesario que haya más espacios para que los niños y los niños sean escuchados y valorados como actores sociales auténticos, ¿sí? Generalmente a los niños, incluso nosotros en nuestras casas, de manera inconsciente, muchas veces desvaloramos lo que el niño piensa, lo que el niño dice, se nos hace chistoso, se nos hace curioso, pero muchas veces no tomamos en cuenta en realidad lo que él está diciendo como un saber auténtico, como si lo tomaríamos de alguien adulto. Entonces, es importante que estudios como estos nos demuestran que los saberes y los conocimientos de los niños son tan válidos como los de los adultos, ¿no? Y que los tenemos que respetar, los tenemos que escuchar y les tenemos que dar un espacio donde ellos puedan comunicarse, ¿sí? No solamente verlos como, los niños que nos dan cariño, los niños que nos dan amor, los niños que nos dan ternura, no, sino como auténticos actores sociales que si bien van creciendo, van evolucionando, ya son subjetividades complejas, ya son subjetividades bien estructuradas socialmente, que si bien están en maduración, en proceso de desarrollo, eso no quiere decir que sean individuos inacabados. Por el contrario, son individuos y sujetos en toda la extensión de la palabra. Claro que legalmente, pues hay muchas cosas, ¿no? Que la sociedad y el Estado restringen, ¿no? También nos preguntamos si son realmente los talleres una herramienta efectiva para prevenir la violencia. Es decir, ¿realmente podríamos a través de los talleres prevenir la violencia o en realidad los talleres son nada más una forma de expresarse, una forma lúdica de trabajar, una forma lúdica de investigar o en realidad qué tipo de actividades o de, de, de acción tendríamos que tomar para lograr una auténtica prevención de la violencia, ¿sí? Eh, pueden, y pregunta que han hecho otros antropólogos de la infancia, antropólogos de la niñez, que se preguntan, ¿en realmente los niños pueden ser victimarios? ¿Sí? Y ahí también entran cuestiones legales, ¿no? Es por eso que en muchos países la edad para poder recluir a un niño en una cárcel o en un centro de readaptación o en sí, en una cárcel para niños o para jóvenes, eh, ¿realmente un niño puede ser un victimario? Es decir, ¿realmente un niño puede tener la intención y la conciencia de hacerle daño a alguien más? Esta es una pregunta muy interesante que a mí me gustaría dejar abierta. Eh, yo creo que no se puede generalizar, no podemos hablar de que todos los niños pueden ser victimarios porque tendríamos que analizar cada caso, ¿sí? Tendríamos que analizar la vida de ese niño, el contexto en el que llevó a cabo el daño, la acción. Hace unos años aquí en Chihuahua hubo un caso que consternó a la población
porque un grupo de niños, 4 niños, el mayor de ellos tenía 13 años, uno tenía 6, otro tenía 8, otro 10 y el mayor tenía 13 o 14, no recuerdo. Estos niños asesinaron a otro niño, a un niño de 6 años, pero lo asesinaron de una manera pues muy brutal. Ellos estaban jugando a los sicarios o al secuestro y de una manera pues muy concertada. La manera en que los... Rosicela, no te escuchamos. Y este hecho fue una de las cosas que a mí me motivaron a empezar a hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Y uno de los talleres que dimos fue precisamente en el barrio, en este barrio donde ocurrió esto y donde ese suceso sigue siendo recordado, ¿no? Entonces, ahí queda esta duda, ¿no? Si realmente los niños pueden ser victimarios, son conscientes del daño que hacen, a qué edad empiezan a ser conscientes y empiezan a hacer las cosas intencionalmente, o si solamente están repitiendo los patrones que ven en la sociedad o en sus padres, en su contexto familiar o lo que ven en la televisión. En fin, hay un montón de cosas que nos podemos preguntar cuál es el verdadero papel de los niños en la violencia, ¿no? También tenemos que recordar que, pues, por ejemplo, hay niños soldados, hay niños eh, sicarios, hay niños que se han inmolado, ¿no? En algunos conflictos bélicos, los niños bomba, por ejemplo. O sea, ¿qué tanto un niño puede ser victimario o a la vez víctima? ¿Sí? Eh, ¿Son las niñas y los niños conscientes de que ejercen violencia? Al menos en los talleres, los niños sí estaban conscientes de que otros niños ejercen violencia, pero también estaban conscientes de que ellos podían ejercer violencia, porque también nos hablaban, no, yo me peleé con este y el otro, ¿no? Pero casi siempre, igual que los adultos, estamos muy conscientes de que otros nos ejercen violencia contra nosotros, pero nos cuesta más trabajo entender que nosotros también ejercemos la violencia. Y otra pregunta que nos hacemos es si el dibujo puede representar una herramienta terapéutica para las niñas y los niños que viven en contextos vulnerables. Eh, pues pareciera que sí, ¿no? No nada más el dibujo, sino todo el arte en general, las artes gráficas, la pintura. Parece ser que cuando los niños se ponen a dibujar, en realidad disfrutan mucho de esta actividad y más si tienen un tema y más si tienen algo que pensar y algo que expresar. El simple hecho de dibujar ya es un tipo de terapia que los hace absorberse de, de las cosas que les puedan estar estresando en su vida cotidiana. Bueno, y a manera de conclusiones preliminares, porque pues este proyecto está en curso, los talleres los tuvimos precisamente que detener a causa de la pandemia. Tiene 8 meses que ya no hemos dado otro taller y la idea era dar más talleres. Teníamos que hacer cerca de 20 talleres. Hasta la fecha hemos hecho 11. Pero a causa de la pandemia pues ya no pudimos realizarlos. Esperamos poder retomarlos y poder tener unas conclusiones o más datos que podamos nosotros analizar y poder eh, discutir más ampliamente. Pero pues hasta el momento podemos decir que las niñas y los niños efectivamente tienen un amplio conocimiento de lo que ocurre a su alrededor en términos de violencia. ¿Sí? Es decir, conocen todo de pe a pa, todos los tipos de violencia. En sus términos los definen, pero las conocen todas. Desde el ciberbullying, bullying, acoso escolar, abuso sexual,
violencia familiar, violencia de género, hasta violencia eh, a un nivel más internacional, por ejemplo, las guerras, conflictos bélicos. En ese sentido, identifican muy bien los diferentes tipos de violencia en sus términos, ¿no? Los niños, esto fue muy importante, es que los niños y las niñas reconocen que la violencia es algo negativo y que puede prevenirse. ¿Sí? Es decir, sin que nosotros se los dijéramos, ellos reconocen que es algo negativo y eso nos habla de una, tal vez se puede escuchar chocante, pero es decir, aquí hay esperanza, pues decir, los niños identifican como algo negativo, sí, como algo indeseable, como algo que no es algo que ellos deseen para sus vidas, ¿no? Entonces, ahí nos habla de que sí se puede prevenir, ¿no? Es decir, que los niños están conscientes de que no es algo en lo que ellos quieran estar, ¿no? No es algo en lo que ellos les guste tener como contexto. Es muy importante crear espacios donde las niñas y los niños puedan hablar libremente y expresar sus conocimientos acerca de los problemas sociales en su comunidad. Porque generalmente cuando hay un problema en una comunidad, a los últimos que se les escucha es a las niñas y a los niños. Siempre se les escucha a los líderes, a los representantes de las colonias, a los padres de familia, a las madres, a los señores, a las autoridades, pero a los niños generalmente no se les consulta, ni se les pregunta, ni se sabe. Ellos andan siempre por ahí nada más como merodeando, escuchando todo. Tienen mucho conocimiento, pero nunca se les pregunta, bueno, ¿y tú qué piensas? Y eso es muy importante empezarlo a hacer. Y es importante escucharlos y darles voz, pero no nada más, ay, hay que darle voz a los niños, ¿no? Como muchas veces se utiliza el discurso de los derechos de los niños así de como de dientes para afuera, y no, en realidad hay que darles la voz utilizando metodologías más adecuadas y que se adecúen a, a, a la vida del niño, al lenguaje del niño, al contexto que significa ser niña o niño, ¿no? Y en realidad darle la voz, escucharla y darle autoridad a esa voz y cargarla de sentido y reconocer el conocimiento y el saber que conlleva la palabra de las niñas y los niños. Bueno, eso sería todo y muchas gracias. Gracias, Rosa Isela, por tu impactante presentación. Nada más descompartes la pantalla para que ya estemos, nada más tú y yo. Por favor. Estoy tratando de descompartirla. Ya. Bueno, Ya. ya, súper bien. Rosicela, muchísimas gracias por tu exposición. Pues sí, cala los huesos lo que cuentas. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría preguntarte si estos talleres, los resultados, digamos, de lo que los niños dijeron, si también lo compartieron con los padres, como para hacer una conciencia de cómo lo que pasa en su contorno más cercano o inmediato, su casa, su familia y la escuela, cómo lo impacta en sus vidas. O sea, como para hacer conciencia, como decir, oigan, estamos mal, ¿no? La estamos pasando muy mal, ¿no? O sea, ¿se hace algún tipo de intervención también con los padres o solamente se quedaron a nivel de los niños? Esa es la pregunta que yo tendría así como para dar inicio a esta segunda parte de la presentación. Yo específicamente yo no trabajé con los padres, pero había otros grupos, porque había estaban también la Secretaría de Desarrollo Social trabajando ahí, en esas mismas comunidades donde yo estaba, y ellos sí estaban trabajando con los adultos. También temas de violencia de género, eh, estaban impartiendo una serie de actividades y talleres, pero yo concretamente no. Yo solo trabajé con las niñas y los niños. Entonces no sabes la segunda parte, ¿no? Porque pues puedes hacer muy conscientes a los niños, pero si los padres no creen que, si siguen viendo a los niños como niños y no como sujetos o como personas, pues difícilmente se establece un diálogo que podría
me imagino yo, llevará a una disminución de la violencia en el momento que es consciente, Sí, ¿no? Que eres sí, una víctima o un victimario. sí, efectivamente, porque muchas veces luego se educan los niños, pero los padres no. Entonces se vuelve a lo mismo, ¿no? En realidad es una cosa súper, ¿cómo te diré? Ya una vez que uno le entra a estos temas, es súper complejo cómo encontrar la manera de incidir lo mejor posible. Entonces, ahorita empezamos con los niños, pero no descartamos también trabajar con los padres, con las madres sobre todo. Y sí, una vez que nosotros estamos ahí y nos enteramos de tantas cosas, es a veces hasta difícil tomar decisiones, ver cómo le hago. Es apenas como nada más rascar así la superficie, ¿no? De todo un problema que es todavía muy complejo. Nosotros hacemos es por lo menos en esos pequeños espacios que son los talleres, sembrar una semillita de, pues no de conciencia, porque los niños les comento que son muy conscientes y saben que eso es negativo, sino como de establecer un diálogo con ellos. Entonces eso ya es una pequeña semillita que sí queremos seguir trabajando y queremos trabajar más tiempo, más, profundizar más en encontrar otras formas, ¿no? Precisamente en estos días se me estaba ocurriendo ahora un proyecto de hacer una radio comunitaria con los niños, ¿no? Pero, es decir, tenemos que seguir trabajando ahí mucho más. Perfecto. Entonces paso a, digo, hay mucho trabajo que hacer, quiero decir, ¿no? No quiero minimizarlo ni mucho menos, ¿no? Sí, sí es importante continuar con este tipo de trabajos y especialmente porque a los niños les hace muy bien poder hablar, ¿no? Y estar en un lugar, como decías, en un lugar de paz, tranquilidad, donde se sientan libres de expresar lo que pasa con ellos, ¿no? ¿No? Sí. No. Entonces, bueno, pues paso a la primera pregunta, es de Diana Rojas. Dice, doctora Rosa Isela, muchas felicitaciones por su presentación. Es admirable que desarrollen este tipo de acercamientos. ¿Qué emoción diría que estos niños y niñas manifiestan respecto a la violencia, miedo, rabia? Y si es así, ¿qué emociones considera que se podrían estimular a la hora de implementar acciones que contrarresten un posible malestar relacionado con la violencia? Como más bien, más o menos, si le entendí, es como qué emociones mostraban los niños, sin miedo, rabia. Por poner un ejemplo, miedo y rabia. mm, Cuando hablaban de las cosas, sí manifestaban emociones, por ejemplo, de enojo cuando les había pasado. Pero cuando hacían los dibujos, como que por eso pensamos que el dibujo es como una herramienta terapéutica, porque cuando hacían los dibujos, era una manera de expresarlo y de dejarlo plasmado y como que lo entendían mejor, como que resolvían ellos ahí un conflicto cuando hacían el dibujo. Eh, También yo vi que expresaban miedo, o sea, cuando empezábamos a hablar sobre todo de la violencia, que era al principio, ustedes saben qué es violencia o empezábamos a definir los tipos de violencia, algunos cuando contaban las cosas y contaban las anécdotas, algunos lo hacían con miedo, algunos sí sentían miedo, enojo casi no vi enojo. Sobre todo vi emociones como miedo y, eh, y cuando dibujaban yo veía que se tranquilizaban, ¿no? Pero precisamente las emociones, por lo mismo como no era un proyecto sobre emociones, tal vez no puse atención, como qué emociones manifestaban, eh, pero además como la mayoría de las veces se referían a recuerdos, a cosas que les habían sucedido, muchas veces también lo hacían como tipo de denuncia. No, a mí me pasó esto y lo otro.
Y también algunos tenían miedo de hablar, pero cuando ya veían que otros hablaban, ellos también hablaban. Ya se atrevían a contar otras cosas, ¿no? Y en general no manifestaban emociones negativas como enojo, no les alcancé a ver que estuvieran enojados, sino que al contrario, estaban como estaban hablando de eso, se percibía un ambiente como de confianza. Yo percibía siempre como que ellos se sentían en confianza y que podían expresar lo que decían, pero a la vez también como si me confiaran algo, un secreto o si compartieran algo más, pero si pudiera definirlo en una emoción como sola, no. Tal vez en una mezcla de emociones ahí, pero era como un ambiente muy tranquilo, como que muy pacificador, muy tranquilizador, ¿sí? Las niñas a veces también lo agarraban como plataforma de denuncia, ¿no? Lo que también se me hizo muy interesante porque las niñas referían mucho a los niños como victimarios, entonces muchas veces las niñas, como tipo de queja a veces, ¿no? No, es que los niños son muy groseros y siempre nos hacen esto y lo otro. Como que ahí tal vez sí habría tal vez un poco de enojo, pero no era tanto enojo, era como hablar de eso, como sacarlo a flote. Pero miedo sí vi, por ejemplo, miedo sí. Una pregunta, ¿las edades de los niños eran o sea, entre qué y qué edades estaban, se daban los talleres? Como entre 5 años a 14. Muchas diferencias, ¿no? No es lo mismo un Sí, niño de sí, 5 que un sí. joven o Sí, jovencita de pero 14. la media estaba como entre 8 y 10. Por ejemplo, me tocaron poquitos niños de 14, poquitos niños de 5. La mayoría estuvo entre 8 y 10. Ok. Bueno, sigo con la siguiente pregunta, que es de Abraham Sapien. Muchas gracias por la presentación, interesantísima. Quisiera preguntar sobre la definición de violencia. Por el lado del sujeto, quien la ejerce, parece que hay casos de violencia que no es intencional. No es un plan tan claramente como el caso que se menciona del racismo. Es decir, se puede ser violento sin estar muy consciente de ello por el objeto de la violencia. Es necesario que quien sufre la violencia sea un ser sintiente. ¿Cómo entender los actos agresivos hacia objetos inanimados, una escultura o un edificio, por ejemplo? Ya son muchas preguntas, pero Sí. va. Sí, es que precisamente yo buscando una definición sobre violencia, encontré mucho y violencia nos mete en un problema filosófico, epistemológico, ¿sí? Esta definición que tomé de la OMS indica forzosamente que tú le causes daño a alguien, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, no contempla a un ser sintiente como a una planta, por ejemplo, o la violencia simbólica, ¿sí? Hay muchas formas de violencia que escapan a las definiciones del diccionario, pero yo creo que sí puede haber violencia sin... Uy, nuevamente no te escucho. Se corta. eh, eh, Pero Rosicela, tenemos un o pequeño sea, problema. eh, Te escucho muy mal. Igual y lo que podemos hacer es, si apagas tu cámara y dejamos todo que se vaya por video, perdón, por audio, no sé si me escuchas mejor. no,
Pa. Pues sí, estamos teniendo problemas. Puede ser que sea mi Ok. conexión. Ahí estás otra vez. Ay, ya te volviste a ir. Pero bueno, no, pon tu cámara. Creo que era un problema de conexión mío. Eh, pues, Sí. ahí estás otra vez. Ya te veo. Eh, y no te veo. Uf. Bueno, pues te voy a hacer las siguientes preguntas porque creo que lo que yo veo no es lo mismo que ven los. Entonces, si estás de acuerdo, continúo. Dice, déjame revisar el WhatsApp a ver si me mandaron algún tipo. Mm, No me han mandado nada. Sí. Es ella, no, la que tiene el problema con la transmisión eres tú, pero bueno, ya me dijeron que yo me sigo viendo, así es que ahorita te veo, así es que hay que continuar. ¿Te parece? Sí, está bien. Ok, va. Entonces, el siguiente es de Diana Rojas. Con respecto a tu último comentario sobre el conocimiento que poseen los niños y niñas, ¿cómo dirías que se puede integrar al conocimiento de los adultos de manera que puedan impactar las políticas sociales? Lo- Porque dependiendo de las edades, ese conocimiento podría ser más o menos difícil de consolidar. Sí. Mm, sí, desafortunadamente toda la sociedad, toda la cultura está organizada en términos de los adultos. Es decir, así como hay un antropocentrismo, hay un adultocentrismo. Es decir, Ujú. todo el mundo está configurado eh, en términos que los adultos que poseemos la autoridad, eh, los, el conocimiento, es una cuestión de perspectiva y es una cuestión de derechos, ¿sí? Los derechos a expresar sus conocimientos. Pero viéndolo desde una perspectiva antropológica, es cuestión de cambiar la actitud. Es decir, bueno, es cuestión de reconocer que el otro es un sujeto igual que tú, no por el hecho de que tenga 7 años, el tipo de conocimiento que ese sujeto de 7 años sea menos válido que uno de 40, que ya fue a la universidad, por ejemplo, o que tiene doctorado, ¿sí? No estamos hablando de ese tipo de conocimientos, sino estamos hablando de la experiencia de ser niño, ¿sí? Es decir, el niño va a conocer cosas que debe de conocer un niño, a excepción de que sea un niño genio o un niño de estos niños que conocemos superdotados, que también puede tener otro tipo de conocimiento, ¿no? Pero es una cuestión de reconocer, eh, efectivamente puede haber matices dependiendo la edad, pero con los niños ocurre mucho lo que ocurrió con las mujeres, ¿no? Era simplemente no reconocer la voz de la mujer, porque bueno, pero es que la mujer esto, le ponían peros a la mujer, ¿no? Igual al niño le ponemos, es que está muy chiquito, es que apenas se puede hablar, es que pues, todavía no va a la escuela, pues ¿cómo va a saber él lo que le conviene? ¿Cómo va a saber él qué es la vida o esto? No, pues sí sabe. Obviamente no, él no va a saber cómo construir una casa, o no va a saber cómo diseñar algo, o no va a saber cómo redactar la constitución política, pero sí va a saber cosas que deben de saber los niños, en ese sentido, ¿no? O sea, hay que contextualizarlo. O sea, son expertos conocedores de los saberes de los niños. En ese sentido lo tenemos que tomar. Sí. Más en un sentido político. Es parte de un discurso político también esto, ¿no? Y si se les quiere dar voz o no a los niños, ¿no? Sí, claro. Evidentemente.
¿no? Pero bueno, pues continúo con la siguiente pregunta de Dan Sobres. Qué interesante lo que las niñas y niños dicen y comprenden. Gracias por tu charla. ¿Crees que las emociones de las niñas ante la violencia de género están siendo tomadas en cuenta? ¿Se avanza en ese sentido? Yo siento que precisamente las de las niñas no tanto, a excepción de algunos colectivos feministas que sí las están tomando en cuenta, pero no creo, o sea, yo lo que he buscado, no, y en realidad que es importante, ¿eh? Porque en la niñez es donde se empieza a originar y a gestar la violencia de género. O sea, un adulto machista a fuerzas tuvo que ser un niño, ¿no? ¿Y qué experiencia de niñez tuvo ese adulto machista? Ya sea hombre o mujer. Entonces, en la infancia es cuando se desarrollan, se empiezan a desarrollar y originar muchos patrones de comportamiento, ¿no? Entonces, es bien importante que se escuche a las niñas y es bien importante también que se escuchen a los niños, ¿no? Casi siempre no en un 100%, pero un porcentaje alto de los niños abusadores son niños varones. Eso es muy interesante, ¿no? ¿Qué está pasando con los niños? Las niñas también abusan, claro, las niñas son muy recurrentes a utilizar las palabras, a utilizar cierto tipo de estrategias para desprestigiar al otro, ¿no? Y los niños son más de agresión física. Entonces, sobre todo el control, el manejo y la gestión de las emociones en los niños debería de ser una materia de primaria, ¿no? O sea, que a los niños se les dieran clases de cómo identificar sus emociones, cómo saber identificarlas, conocerlas, reconocerlas, abrazarlas, cómo solucionar conflictos sin llegar a los golpes. Eso se debería enseñar en las escuelas, definitivamente. Pues sí. Pero también sería peligroso, dice Daniel, también sería peligroso compartir lo que ellos sienten porque podría provocar mayor violencia, digamos que de los madres, de las madres y de los padres, ¿no? Decirle que el hijo llegue y diga, oye, esto está mal o no me gusta, no sé si eso también se considera. Sí, 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 definitivamente si el niño también identifica que si cuando él expresa algo es castigado, el niño lo va a dejar de hacer. Casi siempre, aunque también hay niños que son maltratados precisamente porque son, o sea, también llega a caer en un círculo vicioso, ¿no? En que el niño es maltratado y el niño se vuelve más rebelde, ¿no? Y el niño es maltratado, golpeado y más rebelde, que eso es lo peor que puede suceder. Pues sí, y si no tiene un espacio donde se entiendan las emociones o donde se platiquen sobre las emociones, pues es peor. Sí, termina huyendo de la casa, ¿no? Se termina yendo de la casa. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con los niños que viven en la calle? Ujú. Cuando escuchamos las historias de la gente que está recluida en la cárcel, de Ujú. gente que ha cometido realmente asesinatos o cosas muy graves, cuando narran su infancia, casi siempre son infancias llenas de violencia y de disfuncionalidad, ¿no? Eso no quiere decir que los hogares, entre comillas, normales no puedan cometer delitos también, pero casi siempre hay una relación entre una infancia, está hecho muy estudiado, ¿no? Los niños que viven en contextos violentos, no todos, pero tienden a, 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 después en su adultez eh, repetir esos patrones, ¿no? Es terrible, ¿no? Y bueno, David Fajardo dice, hola Rosa, muchas gracias por tu presentación. Mi pregunta es sobre tu propio acercamiento al tema. Ay, luego otro, espera. Se me fue. ¿Has encontrado alguna riqueza que ofrezca a este enfoque tu trabajo pasado como primatóloga, o sea, tu trabajo con monos? Sí, mucho, porque yo estudiaba monos, pero precisamente estudiaba el desarrollo de la infancia de los monos.
O sea, estudiaba, sí, lo que podríamos llamar infancia en monos, ¿no? Entonces, eh, ahora que estoy con los niños, también sigo estudiando más o menos los mismos procesos, ¿no? Desarrollo, juego, cómo aprenden los niños, cómo aprenden los monos a ser monos, cómo aprenden los niños a ser niños o a ser adultos o a ser seres humanos, ¿no? Si se aprende a ser ser humano, en realidad no naces humano, aprendes a ser ser humano. Y con los monos pasa algo muy parecido. Entonces, sí hay varios temas que he traspasado de la primatología a la antropología cognitiva con niños, y algunas cosas que me han servido mucho es en el trabajo de campo, la metodología, ¿sí? En primatología se utiliza mucho trabajo al aire libre, entonces a mí me está gustando mucho trabajar como en condiciones de más libertad. Me gusta trabajar también con poblaciones que se muevan mucho, como este caso. Me gusta como hacer trabajo de campo muy activo, como parecido al que hacía en primatología, ¿no? Y me gusta trabajar en primatología, como no puedes preguntarles ni entrevistar a los monos, es puro observar. También con los niños, como inconscientemente he buscado eso. He buscado métodos que no sean nada más preguntarle al niño, sino ver lo que hace o ponerlo a hacer algo o hacer algo con él. Como que eso lo sigo, he analizado que lo traje de la primatología. Mira. Oye, yo tengo una última pregunta. A los niños durante los talleres dijiste que mencionaban, o sea, la violencia en el ciberespacio, ¿no? Y que usaban redes sociales. ¿Se les hizo algún tipo como de sensibilización sobre las implicaciones del uso de las redes sociales? O sea, desde que no deben de compartir hasta cómo por compartir su información pueden ser víctimas de violencia. O sea, ¿se habló más allá de eso o simplemente se dejó como una mención? O sea, ¿qué más se hizo en ese término, no? Porque hoy en día los niños acceden a redes sociales que no están pensadas para ellos, ¿no? Sí. Aunque las redes sociales tienen reglas de juego, pues tú te puedes brincar la edad poniendo otra edad de nacimiento o lo que sea. Y pensando en niños más chicos, ¿no? Pues tienen conciencia de a lo que se están metiendo. O sea, ¿se hicieron algo con ellos hablando cuando hablaban de la violencia en las redes sociales? Cuando nos hablaron de esto, sí hablamos con ellos de lo importante que era tener mucho cuidado, siempre que nos decían algo así como que nosotros veíamos que era grave, siempre les decíamos lo que había que hacer, que había que informarle a la mamá, al papá, y si el que te agrediera, tu mamá o tu papá, había que informarle a la maestra o a un adulto en el que tú tuvieras confianza, ¿no? Y precisamente de esto de las redes sociales, eh, es que para nosotros fue súper increíble. Yo no lo podía, o sea, yo hasta la fecha estoy como conmocionada porque yo no sabía que había redes sociales para niños. En realidad son para niños, aunque no diga que son para niños, ponen en las fotos de esas redes sociales niños como de más grandecitos, como de 13, 14, pero en realidad las usan niños de 8, de 10, de 9. Y uno pensaría, no, pues sus papás deben de saber, no, sus papás no saben, o a veces sí saben, pero los dejan, o a veces no saben. Los niños viven en un mundo aparte y crean sus propios mundos, sus propias culturas. Es por eso importante comunicarse con ellos. Lo importante es que te tengan confianza para decirte, ¿sí? Pero si tú no te acercas a ellos, si tú nunca conversas con ellos, en sus propios términos, ellos nunca te lo van a decir. Se lo van a decir mejor a un extraño en un taller lúdico, porque ahí van a sentirse cómodos. Entonces, sí, siempre hacíamos, siempre cuando ocurría algo de ese tipo, siempre hacíamos algo al respecto y también le informábamos a la coordinadora del centro comunitario y ella tomaba nota y también informaba a los padres. Pero nosotros no hacíamos más intervención más allá, o sea, de seguir el caso o acompañar al niño en algún proceso, no. Simplemente lo manejábamos ahí mismo en el taller y siempre tratábamos de dar como eh, el mejor punto de vista o dentro de lo que nosotros considerábamos que era lo mejor.
Ok, pues bueno, esa fue mi última pregunta, pero también es la última pregunta que recibimos por el chat de la página de Facebook. Entonces, pues no sé si quieras tú añadir algo más antes de que nos despidamos de esta transmisión. No, pues agradecerles otra vez. Ahorita se me olvidó saludar a David Fajardo, darle mucho las gracias, que él es un miembro muy activo de este seminario. Muchas gracias por la invitación y mandarle un saludo. Estoy muy contenta de haber participado aquí. De hecho, David hizo el enlace contigo, ¿no? Sí, Sí, así yo es. también se lo agradezco profundamente, ¿no? Que Muchas nos gracias. hayas permitido conocerte y establecer o sea, este diálogo y que pudieras presentarte hoy con nosotros en el seminario. Yo a nombre de la doctora Olbeth Hansberg, que es nuestra coordinadora general, y del resto del equipo del SUAFEM, de Daniel, de Diana, de Abraham, te doy las gracias. Espero que podamos tenerte nuevamente dentro de poco con algún otro estudio que estés llevando a cabo o que ya hayas realizado. Y Sí. bueno, para el público en general, quisiera recordarles que aunque transmitimos por Facebook Live, todas las conferencias pueden ser consultadas desde nuestra página web, que es www.suafem.unam.mx. Y el SUAFEM, al igual que la UNAM, no se detiene, utiliza tu cubrebocas correctamente, mantén la sana distancia y cuidémonos, ¿no? Que tengan un buen fin de año, felices fiestas y Rosicela, muchísimas gracias nuevamente. Con No, esto, gracias a ti, Katia. Solamente quería pedirte si pudieras compartir mi correo electrónico ahí si se puede, ahí en el chat. Aquí te lo mandé por el chat de aquí de Webex. Sí, ahorita lo ponemos en el chat Por si del. alguien quiere escribir o cualquier cosa. Por supuesto, por supuesto. El chat, lo voy a decir y ahorita lo ponemos en la página de Facebook. El correo electrónico de Rosa Isela es monkeyproject@hotmail.com. Monkey como mono, project en inglés proyecto, monkeyproject@hotmail.com. Ahorita lo ponemos en la transmisión para que la gente pueda acercarse a ti si está interesada en conocer más y para conocer más sobre tu trabajo también, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Rosicela, gracias. Hasta Hasta luego. luego. Bye.